Buenas tardes, profesor. El tema a exponer es mecánica de suelos. Mi nombre es Jennifer Sofía Guamaní Guayua, del primer ciclo, turno tarde, aula 11. Objetivo. El objetivo de la mecánica de los suelos es estudiar el comportamiento del suelo para que sea usado como material de construcción o como base de sostención de las obras. Como tenemos aquí las imágenes, el suelo está siendo utilizado como base de los puentes, de las carreteras, de edificios. La importancia de los estudios de la mecánica radica en el hecho de que si se sobrepasan los límites de capacidad resistente del suelo, esto nos quiere decir que la mecánica de suelos se enfoca en analizar, en estudiar el suelo para poder aplicar una obra. Como sabemos, tenemos distintos tipos de suelos, ya sean rocosos, arenosos, flojos, y de acuerdo a eso tenemos que hacer todo un análisis para poder aplicar o desarrollarla ahí la obra que queramos realizar. Como también en el siguiente caso, por no analizar bien el suelo donde se quiso hacer la torre de Pisa, ahora es un problema originado por las deformaciones importantes. Como sabemos que si un suelo no es analizado y lo construimos una torre muy alta, ya sea por movimientos de temblores o sismos, este tiende a caerse, y por eso es que hay problemas con estos edificios o torres muy altas. La mecánica de suelos se interesa por la estabilidad del suelo, por la deformación del suelo y por el flujo de agua que le puede causar daños al suelo, ya sea externa o internamente. Buenas tardes, profesor. Soy Miguel Alonso Manrique Alfaro, del primer ciclo del turno tarde, aula 11. Daré a exponer el concepto del término del suelo desde el punto de vista ingenieril. Quiero comenzar esta exposición dando una pequeña definición. ¿Quién es Carter Sagi? Carter Sagi es un ingeniero reconocido como el padre de la mecánica, de los suelos y de la ingeniería geotécnica. Según Carter Sagi, se llama suelo a todo agregado natural de partículas separadas por medios mecánicos de poca intensidad. Suelo es la delgada capa de corteza terrestre, de material que produce la desintegración o alteración física o química de las rocas. Teniendo como características del suelo, la mayoría de los suelos son muy susceptibles al alterarse. El comportamiento del suelo puede ser diferente al campo. Mi nombre es Cintia Sarela Soto Arribieto. El siguiente es los criterios. Los criterios que hay que aplicar para la conservación de los suelos. Las propiedades deben ser determinadas para cada caso. Esto refiere a que para cada lugar donde se va a hacer una construcción hay que tomar ciertas medidas y ciertas acciones para que a lo largo del tiempo esas construcciones sean fijas y duren mucho tiempo. Representatividad de las muestras. Esto nos dice que para cada lugar en el que se va a hacer una construcción, tenemos que hacer una representatividad de las muestras. Eso nos dice que tenemos que hacer muestras de la tierra y de las cosas en las que vamos a agregar. Representatividad de los ensayos. Los ensayos son
las muestras que se han tomado y las cosas que nosotros tenemos que analizar para poder aplicarlo. Agrupamiento de suelos, arcillas y arenas. El agrupamiento de suelos es cuando el lugar donde vamos a hacer la construcción es muy arenoso o es muy rocoso o es muy flojo. Entonces tenemos que nosotros ver cómo agrupar esos lugares para poder hacer una consolidación. Algunas propiedades deben ser fijadas. Esto nos dice que cuando nosotros hacemos una construcción o tenemos un lugar, tenemos que hacerlo bien fijado para que dure muchos años. Identificación del suelo. Para la completa identificación de un suelo o terreno, el ingeniero necesita saber lo siguiente. La granulometría, que es la agrupación de partículas que se vuelven sedimentadas. La forma. La forma son las cosas donde... La forma es cómo nosotros tenemos que hacer la granulometría para que podamos aplicarla. La composición química de las partículas. La composición química de las partículas es para saber y tener en cuenta siempre que las cosas, lo que estamos haciendo está bien para aplicarlo. Las fracciones coloidales y sedimentables que contiene. Esto es un caso de lo que puede suceder cuando nosotros no aplicamos bien los métodos del suelo. Grietas nuevas o grietas visiblemente separadas en la estructura, en obras, en interiores y exteriores. Como pueden ver en la imagen, son grietas que se han producido o a lo largo del tiempo o por algún movimiento o por la mala infraestructura que se hizo desde un inicio. Por eso tenemos que tener en cuenta lo que es revisar los suelos, hacer los ensayos y tener siempre la representatividad. Muchas gracias.